Hoy el área de salud adolescencia integral me convoca para unas jornadas justamente para trabajar el tema de acoso escolar o bullying, digamos, como depende de cómo lo denominemos, que es una de las modalidades de violencia en las escuelas, que si bien existe desde que la escuela es escuela, muy posiblemente en mi época lo llamábamos tomar de punto, porque bullying es cuando un niño o más niños o adolescentes es blanco o objeto sistemático de la agresión de sus compañeros en forma reiterada, que si bien existe, te decía, desde que la escuela es escuela, en los largos últimos años ha tomado gran relevancia y visibilidad en la agenda mediática, pedagógica y social. Mira, en los últimos años, a raíz de una mayor visibilidad en los medios, sin lugar a dudas, aumentaron los reportes de situaciones de acoso escolar. Coordinaba yo en ese momento, me refiero al 2012, que es el momento en que el tema salta a la prensa, el Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas, y comencé a recibir muchos más reportes de esta modalidad de violencia. Lo que no quiere decir exactamente que haya aumentado. La verdad que, como te decía, existe desde que la escuela es escuela, y la verdad que las investigaciones, por ejemplo, la que hacía el Observatorio de Violencia, no medía exactamente bullying, sino tal vez exclusiones, otras formas de violencia, y para que podamos decir que una problemática aumenta, tiene claramente que haber por lo menos 3 mediciones que nos permita señalar una tendencia a lo largo del tiempo. Entonces sí me atrevo a decir que hay mucha más comunicación o reporte de casos de bullying. A veces no necesariamente es bullying, porque la verdad que en los últimos años bullying equivocadamente pasó a ser sinónimo de violencia en las escuelas, y a veces las situaciones no son técnicamente de bullying, pero bueno, se ha visibilizado sin lugar a dudas y eso es muy positivo, pero no, esto no significa, digamos, mayor reporte, no significa necesariamente más. Primero y fundamental, hablamos de la escuela y la familia, bueno, trabajar en conjunto, la corresponsabilidad escuela-familia. Muchas de las veces las familias plantean, hoy en día con las redes, plantean a las redes antes que a la escuela la situación, y en general los conflictos se alimentan considerablemente lejos de apaciguarse. Esta es una cuestión fundamental. Otra cuestión es que el bullying es problema de todos en la escuela, no es problema de un curso o de unos chicos o de un docente en particular, entonces actuar institucionalmente y con criterios institucionales. También es fundamental, en el bullying hay 3 actores, quienes son agredidos, quienes agreden y quienes forman parte de lo que podríamos llamar la tribuna, el público, que presencian las agresiones, a veces se suman a las agresiones, las festejan, las alientan o simplemente las presencian de modo pasivo. Pero como en algún punto el bullying es una escena de demostración de poder ante pares y entre pares, sin ese público la escena se desmonta porque carece de sentido. Entonces ese trabajo con ese tercer actor en el caso del bullying es fundamental. ¿Para qué? Para que acudan en ayuda del compañero, para que recurran a un adulto. En general es muy difícil que los chicos salgan solos de una situación de bullying. Y sí, siempre es muy necesaria la recurrencia, digamos, a un adulto. Entonces el trabajo para que no alimenten, a veces sin querer y sin demasiada reflexión, alimentan los conflictos. Hoy en día un tema fundamental son las redes virtuales, con toda el poder de viralización, ¿no?, que tienen, y con la perduración en el tiempo. Hoy en día los chicos se pelean, una pelea la filman, la suben a las redes, y de ese modo la humillación, el dolor se perpetúa considerablemente y escala de modo exponencial. Se da en todas las clases sociales. Me remito a las investigaciones que no eran exactamente sobre bullying, pero sí sobre violencia en las escuelas, del Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas. Allí se analizaba escuelas públicas y privadas, y la verdad que no había gran diferencia. Tal vez era diferente en cuanto a la modalidad de violencia que se daba, digamos, que predominaba más en una gestión o en otra. Se analizaba también vulnerabilidad de la población, tampoco había diferencia, e incluso había poca diferencia entre género y en el ciclo, digamos, de si eran los primeros años del secundario o los últimos de secundario.